Muy buenos días. En primer lugar, saludar a todas las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. En segundo lugar, a todos los organizadores por este congreso, a nuestros amigos que nos visitan, en la persona de Ricardo Badini, Elizabeth Monasterios y otros más, a los parientes y familiares de Gamaliel Churata como Pedro Pineda, amigos escritores, al amigo Mauro Mamani, que viene de la Universidad Mayor de San Marcos, Juan Aramayo, Feliciano Padilla, destacados poetas, escritores de nuestro Puno querido, apreciados colegas de la universidad, estudiantes y público presente. Bueno, la motivación de poder intervenir en este congreso es por la admiración, el afecto y la gratitud a Gamaliel Churata, porque gracias a su legado es que yo pude inspirar este poemario Gamaliel y el oráculo del agua, que mereció el premio Copén del año 2009. He preparado esta ponencia titulada Memoria crítica y liberadora en la obra de Gamaliel Churata, que tiene como resumen lo siguiente. El conjunto de la producción intelectual de Gamaliel Churata se caracteriza por su postura atípica, en razón de la variedad de sus discursos y por el significado interdisciplinario que abarca. Además, obedece a un planteamiento crítico en el sentido de emplazar matrices epistémicas, paradigmas, a nombre de la autenticidad identitaria y liberadora, por el cual busca redimir en cierta forma la postergación y el hegemonismo eurocentrista que a través de formas coloniales ha excluido nuestro conocimiento originario. Es a través de la interculturalidad crítica y liberadora que el aporte churatiano cobra la significación de trascendencia para nuestro tiempo y para nuestras culturas ancestrales y vigentes hasta hoy. La importancia de realizar trabajos de la memoria para entender el presente a través del pasado es lo que nos hará más libres, pero empezando de un cuestionamiento objetivo, justo y ético de los hechos que Churata nos ayuda a encauzar con las herramientas y posturas americanistas de nuestra raíz originaria. En la obra de Gamaliel Churata, en muchas de sus páginas, alude y toma como premisa los hechos bárbaros de la invasión española, al quiebre de culturas y la adquisición de una cultura híbrida o mestiza que los peruanos de los Andes como del altiplano sur del Perú asumimos esa mezcla que nos han obligado a crear deformaciones de nuestra identidad, nuevos elementos que tengan que ver con nuevas mentalidades, identidades que tienen como común denominador ese pasado cruento y traumático que hasta el día de hoy permanece sin ser desatado. En el presente trabajo nos proponemos abordar el aporte de Churata desde los alcances de la memoria como espacio ético, crítico, liberador, pero también de derecho, de deber y de conciencia, para perfilar tareas que subyacen de los contenidos que tiene el trabajo churatiano. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la memoria como referencia resignificativa del pasado es un mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia, reconstruir sentimientos de autoestima y autovaloración, porque el pasado nos envuelve, nos emplaza cuando sabemos que aquello que pasó nos toca, nos afecta y determina en cierto modo nuestro presente. El recordar críticamente, es decir, con racionalidad, con equilibrio de justicia, pero también con sentido emocional, es una fuente de seguridad frente al olvido que a veces nos permite reconocer y ampliar la mirada. Por lo tanto, como dice Svetan Todorov, el desafío es superar las dudas, las medias verdades, superar los olvidos, promover el debate y la reflexión activa sobre el pasado y su sentido para el presente y el futuro. Ello implica aprender a repensar la relación entre memoria y justicia, entre lo que pudo ser y no fue. Abordar la memoria involucra saberes, sentimientos. No se trata de abordar la memoria solo en forma fría y superflua, sino el ver los cómo y los cuándos
generar sus propias interpretaciones que no pueden ser transferidos a otros. En esa singularidad de recuerdos se define el sentido activo o pasivo del interpretador. Cancelamos la presión de ese pasado sufriente para afirmarnos propositivamente. La obra de Churata contiene propuestas interdisciplinarias que en las áreas de filosofía, mitología, lingüística, literatura, antropología, simbolismo, etc., donde están sus claves para comprender su universalidad y su contribución intelectual, que sobre ellos en los últimos años se ha emprendido un enorme trabajo de abordarlo, de comprenderlo, de significarlo. Pero también tiene que ver con cancelar cuentas con lo que pasó desde la invasión española, tiene que ver con nuestros huecos y fracturas culturales, con las secuelas de un desencuentro, con sus fragmentos de violencia, con la hibridez adquirida sobre mundos que no se amalgamaron, que establecieron hostilmente compartir un mismo territorio. Las identidades y las memorias no son cosas sobre las que pensamos, sino cosas con las que pensamos, decía Paul Ricoeur. Nosotros hacemos intentos de no recordar lo que nos hiere y en contracara al olvido y al silencio tomamos la actitud de atenuar el sufrimiento. O viramos la mirada para encontrar otro sentido a su significado. Entonces encaminamos una actitud de memoria crítica y a la vez liberadora. Es decir, a veces ocasionamos un olvido liberador que libera la carga del pasado. Ese olvido en una circunstancia necesaria nos permite vivir, ver las cosas sin el cargamento pesado de la tensión y el sufrimiento. La nuca en la frente. Cuando se trata de traer al pasado hacia el presente, tenemos que tener en cuenta que la memoria se reforma en forma ética. Es decir, nos obliga a hacer un trabajo de separar la paja del trigo, el aceite de la sal, con la necesidad de esclarecer, apelando a la sensatez evaluativa, los procesos históricos considerados con imparcialidad, con responsabilidad y rigor por restituir lo que es justo, humano y reparador. El proceso de la memoria supone discernimiento práctico y reflexivo, deliberar en torno a aquello que apena o alegra ser recordado, porque contribuye con la acción de la justicia y con el fortalecimiento de los vínculos y las instituciones que vertebran aquello que puede ser recordado o ser olvidado. El trabajo de la memoria es fruto de la deliberación de los ciudadanos al interior de espacios públicos. Este trabajo recoge la voz de quienes han sido testigos de situaciones acalladas y a veces incomprendidas. La recuperación de la memoria tiene que ver con la afirmación por la vida como principio de legitimidad, así como por el reconocimiento que en definitiva son las bases para una genuina liberación, para establecer marcos democráticos y de respeto a la condición humana, decía Enrique Dussel. Por ello, existe un ejercicio crítico de la memoria que busca prevenir y señalar las injusticias, buscando formar un estricto sentido de reconstitución, por lo que impetra una disposición fundamental para la defensa de una forma de vida específicamente democrática. En el presente caso, tomando como pretexto la obra churatiana, uno de los méritos que tiene el conjunto de sus aportes es que genera conciencia histórica, nos abre la mente para precisar que el drama de nuestros antepasados exige comprensión de una deuda que nos interpela a los peruanos y que nos obliga al mismo tiempo a reafirmar nuestra identidad andina, no solo como una forma de solidaridad con las causas perdidas por nuestros antecesores, sino como una curación, una saturación de los cabos no cosidos, de las brechas no cerradas. Ya lo manifestó alguna vez Flores Galindo: el esclarecimiento de la memoria constituye en hacer vivibles a quienes se les invisibilizó o se les condenó al silencio, desconociendo ser actores o protagonistas de ciertos hechos. El ejercicio de la memoria no solo es un derecho que invoca la historia, por ello se habla de un derecho de la memoria o de un deber de la memoria, en la medida en que el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas
forma parte del proceso de superación hacia el logro de una cultura de paz. Por eso el crítico búlgaro Svetlana Todorov señalaba que en la ética de la memoria se trata de orientar el presente a través de lecciones que extraemos del pasado, con el fin de aprender a reformar nuestras mentalidades y prevenir la irrupción de violencia ilegítima en los espacios de vida pública y privada. En ese sentido, la memoria crítica significa preguntarnos qué peso le damos a la interpretación del pasado, qué puede implicar el yugo, el sojuzgamiento a nuestros antepasados, qué valor tiene lo perdido ahora que es parte de nuestra subjetividad. No se trata solo de recordar el pasado vivido, sino que ese recuerdo esté dirigido a desarrollar nuevas reflexiones y decisiones a la luz de un proyecto de reconstrucción. Ahora sabemos que la mejor forma de vivir juntos implica honrar la dignidad desde el pasado hasta el presente con quienes compartimos espacios sociales. Ello requiere cultivo de la empatía, capacidad de ponerse al lado de las víctimas, así como el cuidado del sentido de justicia que sea impulsado de una crítica de la memoria a acontecimientos funestos, y tomar otro impulso de plantear una liberación a la condición de seres humanos por otro destino promisorio que nos debe involucrar a todos. La lengua de los silencios. Los silencios son palabras no dichas, donde se aposenta la memoria. Gamaliel Churata buscaba lo que está debajo de la lengua, debajo de las imposiciones, por encima de las verdades, de la legitimidad. Buscaba evidenciar que hubo y hay un pueblo enmudecido, que no es que no haya tenido ni tenga nada que hablar, sino en lo mucho de lo que tiene que decir hay una carga de resistencia, que no es retracción, ni pérdida, ni ocultación de sí para generar vacío, sino más bien es una luz, un torrente indetenible que busca la paz, la reconciliación, el perdón no manifestado, y son como ríos que salen de los agujeros para que las palabras y los silencios se expresen por sí mismos. No siempre del vacío se origina la muerte, decía Freud. Más bien de ese vacío, de ese silencio, la palabra se nutre y asegura la supervivencia, la defensa de la esperanza y de las palabras, desde donde se deposita la recuperación de la lengua, de la vida y de la fisonomía de un pueblo. Si pudiéramos hablar de la memoria como un continente, sus tierras serían las tierras del abandono y de la deuda, donde el lugar y lengua se juntarían en el duelo de lo irrecuperable, donde no prevalece el dolor, sino lo que se vela o lo recuperable que estaría dado como disolución o salvación de la huida, de la violencia, de la marca, que queda como tensión al aquietarse. Las palabras como una verdadera patria se apoyan en la memoria para sonar y significar niveles profundos y niveles elevados de redención. Todo presente reafirma la presencia de todo pasado, por lo que el presente no esté encerrado en sí mismo y se abre para que el antes y el después tengan una nueva significación. Como en algunos momentos pareciera que sucediera en los textos de Churata, cuando recurre a las expresiones más líricas, arrulladoras, y hace renacer el habla, la lengua, el decir originario, el decir indio. A falta de palabras están los símbolos para dar cuenta del dolor del pasado, que a veces se atemporaliza cuando el trauma es fuerte. La memoria opta por el silencio, por apropiarse de la gente, por la puerta de los miedos. Allí es cuando el trabajo de la memoria es necesario para poner un espejo y dar nombre a las cosas con actitud, con verdad, con perspectiva. Los anclajes en los ojos. En el Pez de Oro encontramos pasajes que parecían quebrarse en la disyuntiva de ser o no ser, en la obligada conjunción entre lo que fuimos y somos, entre la célula y lo ajeno. Churata dice, por ejemplo, es que América antes que fruto debe saberse raíz, antes que el porvenir su deber es mirar al pasado, pulsarse a sí misma. Este deber de tener que mirar al pasado no es sino la recurrencia a la memoria colectiva que nos habla de ese ayer, ahora compartido.
Lo curioso que este proceso no articulado, no debidamente entendido, ha dejado un imaginario escindido de identidad, pertenencia y de nación en muchos sectores de la población peruana. Ello es calificado como la colonización de lo imaginario por Sergio Grushinsky, quien se pregunta: ¿cuánto fue la profundidad de la incidencia colonial en nuestras mentalidades con la expansión en América desde Occidente? Todavía es posible que nuestras interrogantes permitan esclarecer explicaciones del trastorno de las memorias de los pueblos despojados, es decir, en torno a la esencialidad de nosotros mismos. Por eso Churata, como Toinbé, sostienen que para entender el presente y proyectarse al futuro es importante conocer y entender el pasado. Las hilachas de ese pasado tienen su trama, que abren preguntas y reflexiones para cerrar huecos enmudecidos. Estas interpretaciones son claves en el proceso de reconstrucción de identidades individuales y colectivas que buscan desestructurar y desarmar antiguas certezas y ofrecer nuevas verdades. A ello llamamos trabajos de la memoria. Elena Usandizaga señala que de acuerdo a la visión andina que Churata conecta con lo occidental, esta permanencia se produce por la cadena vital ligada al pez de oro o al corichauya, el hijo mítico como descendencia y raíz, y a los muertos como ascendencia y semilla. La relación entre contrarios se encuentra con la idea cristiana del dolor fecundo en esa estructura reticular. Los muertos son la semilla de la vida. Efectivamente, Gamaliel Churata recurre al mito para hacer tomar conciencia de la importancia de nuestra pertenencia a una raíz como fundamento central de nuestra razón de existir. Y más aún, endilga esta afirmación de raíz a nuestros antepasados muertos, quienes de alguna forma son depositarios del impulso vital del presente. Justamente en este razonamiento se encuentra la importancia de la memoria crítica y liberadora para que a nivel de nuestra subjetividad tengamos que reaprender de nuestra historia, tengamos que transparentarnos, valorando lo propio como razón capital para prefigurarnos peruanos y americanos. Por otro lado, Churata sostiene: el hibridismo tampoco pudo cristalizar en la sangre, pues en ella precisamente es donde se oye Carrascusca del caballero español y el lloro del indio. El lloro, lo que el hombre llora, empero es él, que no tiene otra patria que la suya, de la cual fue echado. En estas palabras, Churata acepta el hibridismo como mezcla no digerida, no cocida, donde está por un lado el español y el llanto del originario, que llora el despojo de su patria y de su cultura. En Resurrección de los Muertos encontramos esta otra expresión: vivir es renacer. El hombre es solo en cuanto es pasado de sí mismo. Los pueblos que no son pasado de sí mismos, como los hombres, carecen de presencia y son un acto de locos. Lo único que pudo ser presente es el pasado. Al respecto, Ricardo Badini sostiene que la relación con el pasado es fundamental en el pensamiento de Churata. Recuerda que se opone a la acusación de plagio de modelos europeos, que como en el caso del poemario Ande de su hermano Alejandro Peralta, basándose en la paradoja de Bacon, según el cual al ser antiguo se viene a ser moderno. Declara que la vanguardia en América Latina es un fenómeno que tiene explicación en la biología de la cultura. Es por tanto una prueba de vitalidad del espíritu indígena, mientras que en Europa es síntoma de decadencia. Esta actitud de Churata refleja un aspecto importante de las categorías culturales aymaras de tiempo y espacio, según las cuales el pasado se encuentra con respecto al hombre en posición frontal, bien vivible porque es conocido, mientras el futuro se queda desconocido a espaldas del hombre. En resumen, los tiempos del pasado no se diferencian de los tiempos del presente. Sobre nuestros pasos andados,
Como los caminos que recorre todo hombre en su vida, las memorias se encadenan unas a otras. Las personas elaboran sus memorias porque hubo otros que lo han hecho antes y han logrado transmitirlas y dialogar sobre ellas. Por ello es que la memoria se produce en tanto haya sujetos que compartan una cultura, en tanto haya agentes sociales que intenten reaccionar. Estos sentidos del pasado en diversos productos culturales se convierten en vehículos de la memoria, como son los libros, canciones, películas, museos, obras de teatro. Se trata de estudiar los procesos y actores que intervinieron en el trabajo de reconstrucción de las memorias. Paul Ricoeur plantea una paradoja y dice: el pasado ya pasó, es algo determinado, no puede ser cambiado. El futuro, por el contrario, es abierto, incierto, indeterminado. Lo que puede cambiar es el sentido de ese pasado, sujeto a reinterpretaciones ancladas en la intencionalidad y en las expectativas hacia el futuro. El aporte de Churata en ese sentido es una escuela abierta. Su verdad pugna por afirmar una legitimidad como nudo central de identificación y de anclaje de identidad nacional. Además de reclamar justicia histórica, con ello, memoria, verdad y justicia parecen confundirse y fusionarse, porque el sentido del pasado sobre el que se está luchando es en realidad parte de la demanda de la justicia en el presente. En nombre de un deber de la memoria, las voces censuradas y silenciadas comienzan a oír, encarando las cuentas con el pasado. En este tiempo, en el plano cultural asistimos a una explosión de la memoria. En el campo de las ciencias sociales buscan transformaciones de la subjetividad, impulsando el sentido de la acción. Estas preocupaciones por la subjetividad, por la reconstrucción de identidades, se manifiestan especialmente en los estudios de diversos tipos de reflexión. ¿Qué huellas del pasado se borran para el olvido? Las huellas vuelven en sí, se evidencian cuando la memoria activa el olvido. Esta memoria reactuante es posible gracias a los sobrevivientes sucesores que sintieron la urgencia de rescatar a los muertos del olvido. El vínculo entre las nuevas generaciones salvaron que el olvido se tropiece con el filo del vacío, decía Blanchot. Hay por ello una memoria histórica que ha sido construida y materializada y se transmite a otros como continuidad del grupo o comunidad. Como hay olvidos que son carencias, defectos, vacíos que hacen que la historia sea laxa, pasiva y que borra lo que nunca debió haberse olvidado. En ese sentido, el olvido nos conduce al abismo cuando de modo deliberado tapa la historia, la disimula o la enmascara. Finalmente, considerando las lecciones del autor del Pez de Oro, diremos que no seremos nosotros quienes hablaremos del pasado, serán las memorias de nuestros hijos quienes hablarán por nosotros, aunque sea por silencios retaseados que flotarán cuando se hable del sentido del país, recogiendo fragmentos diseminados que nos obligarán a definir nuestro destino. Ya no será necesario hacer círculos con nuestras velas encendidas sobre nuestros muertos. Los velatorios habrán terminado cuando cada uno de nosotros tengamos nuestra fiesta de resurrección convertido en impulso renovador, en impulso humanizador. Gracias.